Entonces las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, recuerden que van a ser trastornos abruptos y de consecuencias un poco graves dependiendo de la gravedad de los trastornos que vamos a ver, ¿ok? Y no se puede comparar con las complicaciones crónicas, que van a ser complicaciones que se van a dar a medida que el paciente transcurre con la enfermedad de diabetes mellitus. ¿Ok? Aproximadamente ya al pasar 10 años sufriendo de esta enfermedad, y en especial si es mal controlada, van a existir las complicaciones que vimos, que van a afectar lo que sería la zona microvascular o las regiones macrovasculares y nuestros órganos diana, ¿ok? También las complicaciones agudas más bien van a ser una especie de debut para nosotros los médicos, que nos van a llegar con esta clínica el paciente para diagnosticarle ya su diabetes, porque no conocía antes que sufría este trastorno, ¿ok? Entonces es muy importante, por eso la coloqué aparte, en una clase aparte, porque tenemos que saber reconocer rápidamente cuáles son los síntomas y saber actuar, ¿ok? Entonces esta clase es muy importante porque en especial cuando roten por el área de emergencia van a encontrarse varios pacientes así, ¿ok? Es muy común. Bueno, empecemos. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones agudas de la diabetes? Tenemos la cetoacidosis diabética versus el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿ok? Recuerden que a pesar de que estos trastornos mayormente suelen cumplir ciertos requisitos para llegar a su diagnóstico, siempre en medicina va a haber una regla o sea, una excepción a la regla, ¿ok? Entonces vamos a hablar también de cuáles son esas excepciones. Entonces vamos a definir primero lo que sería la cetoacidosis diabética. Va a ser un trastorno caracterizado porque hay hiperglucemia, ¿ok? La glicemia va a estar elevada. De paso va a haber la presencia de cuerpos cetónicos en lo que sería en sangre, y eso nos va a llevar a que el pH se vea alterado, o sea, se eleve, porque hay una acidosis metabólica con anión GAN aumentado. Y en su mayoría este trastorno va a ser más común en la diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Va a ser más común. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la cetoacidosis diabética también puede pasar en diabéticos tipo 2, y en especial aquellos que ya hayan pasado larga data con la diabetes mellitus, hayan hecho una insuficiencia pancreática de sus células beta y ya sean insulino dependientes. Entonces existe la posibilidad de que ellos también tengan ausencia de insulina, y por lo tanto es que se van a formar los cuerpos cetónicos. Recuerden que la insulina inhibe la formación de cuerpos cetónicos, pero aquí, como en el diabético tipo 1 no existe la insulina, entonces se va a dar la cetoacidosis diabética, que es ceto, recuérdense, de cuerpos cetónicos presentes en sangre. Y como son ácidos, eso va a hacer que eleve el pH sanguíneo y haya una acidosis metabólica con anión GAN aumentado, que ya vamos a ver lo que es ese anión, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que este tipo de patología también lo podemos ver en el diabético tipo 2. Por otro lado, el estado hiperosmolar hiperglucémico se va a caracterizar porque también va a haber hiperglucemia, pero va a ser mayormente más pronunciada que en la cetoacidosis, ¿ok? Entonces, cuando veamos los valores de laboratorio, vamos a ver la diferencia. Esto va a llevar a que haya un cambio en la osmolaridad de la sangre y que la aumente al punto de que va a ocasionar patologías en nuestro sistema y síntomas en nuestro sistema nervioso central. Entonces va a alterar la conciencia del paciente y nos va a llevar, debido a la cantidad excesiva de glucosa en sangre, a un grado de deshidratación severa, ¿ok? Y como podemos ver, esto va a ser más común en diabetes mellitus tipo 2. Vean que no existe la formación de cuerpos cetónicos, porque recuerden que aquí en la diabetes tipo 2 la insulina todavía está un poco presente. Entonces no va a haber la necesidad de crear esos cuerpos cetónicos.
incluso también una excepción a la regla es que sí puede ocurrir en diabetes mellitus tipo 1, pero no es tan común. O sea, se describen pocos casos en donde el diabético tipo 1 está recibiendo terapia con insulina, pero que él lleva actividades de ejercicio excesivo y una dieta excesiva de azúcares que lo llevan a tener un estado hiperglucémico, pero no a formar cuerpos cetónicos, ¿ok? Pero es bien extraño. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre estos dos trastornos. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores desencadenantes para poder sufrir o de cetoacidosis diabética o de estado hiperosmolar hiperglucémico? Primero tenemos que el diabético tipo 1 no conozca su padecimiento, ¿ok? Por lo tanto, va a llegar un momento, como estudiamos en la fisiopatología de la diabetes tipo 1, que ya sus células betas no van a producir insulina, no va a existir la insulina y ellos van a debutar con una cetoacidosis diabética. Y así nos van a llegar a la emergencia, ¿ok? Y ahí es cuando se suele diagnosticar la diabetes tipo 1. En otras circunstancias es porque no utilizan la insulina, o sea, ellos saben que tienen el padecimiento de diabetes, pero no la toman o no lo hacen de manera correcta. ¿Okay? Esto también puede ocurrir en los diabéticos tipo 2, en donde no tomen su medicamento de manera adecuada, y de paso es más común en ellos que ese estado hiperosmolar se desencadene mayormente por el estrés causado por infartos agudos del miocardio o por infecciones, sepsis, ¿okay? También puede ocurrir por una pancreatitis y porque haya ocurrido un evento cerebrovascular. Y como vemos, esos tipos de enfermedades dan en pacientes de tercera edad y por eso es más común que sea un factor desencadenante para el estado hiperosmolar, ¿ok? Y tenemos los otros que son fármacos que pueden ocasionar el aumento de glicemia en sangre y más que todo llevarnos a un estado hiperosmolar, como sería el uso de la olanzapina. Fíjense que eso también es una benzodiazepina, un antidepresivo, también se utiliza mucho en personas mayores. El litio, que se usa para pacientes bipolares, o inhibidores del cotransportador de sodio glucosa de tipo 2, ¿ok? Entonces eso va a llevar a que haya una hiperglicemia. Y aquí abajo tenemos un cuadrito de que aquellos pacientes con antecedentes de diabetes que usen cocaína también es un desencadenante frecuente, en especial de la cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para el diagnóstico de estos pacientes, primero vamos a ver los síntomas y vamos a tener estos factores que lo van a desencadenar. Ok, ahora vamos a la fisiopatología. O sea, al principio, estos dos trastornos, su fisiopatología va a empezar exactamente igual, pero con la parte de que vemos, la parte de azul, es lo diferente que pasa en la cetoacidosis diabética porque empiezan a producir los cuerpos cetónicos, ¿ok? Para llevarnos a una acidosis metabólica. Entonces primero vamos a entender bien cómo sucede el estado hiperosmolar hiperglucémico. Primero tenemos que tomar en cuenta que, como les dije al principio de la clase, vamos a tener una deficiencia relativa de la insulina. ¿Dónde ocurre más esto? En el diabético tipo 2, ¿ok? Y eso va a crear que haya aumento de la glucosa y va a haber aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de hormonas contrarreguladoras, hablamos de los que hacen lo contrario a la insulina. ¿Cuáles serían esos? El cortisol y el glucagón en especial, ¿ok? Por eso es que aquí involucramos cuando la persona tiene infecciones, va a aumentar su cortisol, va a haber factores de estrés y eso va a hacer que la insulina no sea suficiente para poder mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces, no se va a poder emplear a la glucosa como forma de energía, pero no va a ser suficiente como para llevarnos a la formación de cuerpos cetónicos. Hasta ahí va bien, si lo entienden.
Díganme que sí. Nadie me está parando en la clase. Ajá. Bueno, voy a seguir. Entonces, esto todo va a llevar a un aumento de glucemia. A medida que vaya aumentando la glucemia, va a haber mayor concentración en lo que sería nuestra sangre, y aumentar la concentración, eso quiere decir que va a aumentar la osmolaridad de la sangre. ¿Okay? Y eso va a traer como consecuencia que haya una mayor diuresis osmótica para atraer ese equilibrio, se va a estimular. Por lo tanto, el riñón va a empezar a secretar agua, va a haber un déficit de agua que puede llegar hasta 9 litros, ¿okay? Que la persona pierda 9 litros por la diuresis. Y aparte, esa agua no va a ir sola, sino que va a ir acompañada por pérdida de electrolitos, como lo son el potasio y el sodio, que más adelante vamos a ver que es muy importante. Y eso va a llegar a un punto que nos va a llevar a lo que sería un shock hipovolémico, ¿ok? Por falta y pérdida de líquido. Hasta ahí nos quedamos con que es un estado hiperosmolar, porque vemos que aumenta la osmolaridad y también hay hiperglucemia. Eso es lo que lo va a caracterizar. Entonces se va a perder líquido y va a haber deshidratación y shock. Y por otro lado tenemos la cetoacidosis diabética, que va a haber una deficiencia absoluta de insulina, que quede claro eso. ¿Que dónde más va a haber esa deficiencia absoluta? En el diabético tipo 1. Más las secreciones igualmente de hormonas contrarreguladoras. Hasta ahí vemos que el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética son iguales. Pero ¿qué pasa? Que aquí no tenemos ni un poco de insulina, y eso va a llevar que no podamos usar la glucosa para crear energía, para crear ATP. Entonces el organismo va a tener que buscar otro mecanismo compensatorio para poder obtener ese ATP y poder continuar con el metabolismo celular. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, la lipasa se va a estimular, ¿ok? Eso va a llevar a que haya ruptura de los triglicéridos. Cuando se rompen los triglicéridos va a haber liberación de ácidos grasos, ¿ok? Esos ácidos grasos se van a transportar junto con la albúmina hacia lo que sería el hígado, ¿ok? Y ahí se va a unir los ácidos grasos con algo que se llama coenzima A. Al unirse esos dos elementos va a formar lo que es el acil-CoA-A, ¿ok? Eso en lo que sería el nivel de citoplasma de los hepatocitos, por medio de beta-oxidación que se va a dar en la mitocondria, se va a convertir en el acetil-CoA. Y entonces puede ocurrir dos cosas con esa enzima: que vaya al ciclo de Krebs y se convierta en ATP, pero va a haber otra gran parte en donde se va a convertir en cuerpos cetónicos. Entonces ese acetil-CoA se va a convertir en ácido acetoacético, ¿ok? Es uno de los principales, que luego ese ácido va a evolucionar a ácido beta hidroxibutírico, ¿ok? Y cuando hay aumento de presencia de estos ácidos, va a ocasionarse lo que sería una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, ¿ok? Porque hay más presencia de ácidos en sangre, van a alterar el pH y lo van a subir y van a crear la acidosis metabólica por la presencia de estos cuerpos cetónicos. De paso, de aquí, del ácido acetoacético, también se va a formar la acetona, ¿ok? La acetona suele ser muy volátil, o sea que ella se va a desechar por medio del sistema respiratorio. Por eso es que las personas que tienen cetoacidosis diabética tienen aliento como de aroma frutal, ¿ok? Es una manera también de conocer, relacionar la clínica con la fisiopatología. Y de paso, como hay acidosis metabólica, el paciente va a aumentar su frecuencia cardíaca, va a haber hiperventilación para llenar más de CO2 los pulmones y poder, de alguna manera, compensar ese nivel de acidez en sangre, ¿ok? Entonces se entiende bien. Al principio, la cetoacidosis diabética
igualito va a haber diuresis osmótica, va a haber aumento de la glicemia, sí van a haber signos de deshidratación, sí también va a haber la respiración de Kussmaul, que lo vamos a ver en la clínica, justamente por esa hiperventilación. Pero esos síntomas de deshidratación, de que haya hiperglucemia, diuresis osmótica, no van a ser tan marcados como en el estado hiperosmolar, sino que ellos van a tener que utilizar este método para generar ATP y van a crear la acidosis metabólica, ¿ok? Eso es lo que va a diferenciar estos dos trastornos. Ok, entonces otra manera de diferenciarlo son los laboratorios. Fíjense cómo va a estar la glicemia. En ambas hay hiperglicemia, la glicemia va a estar elevada, pero fíjense que los valores en la cetoacidosis diabética va a ser en un rango de 250 a 600 miligramos decilitro, pero en el estado hiperosmolar hiperglucémico va a ser mayor a 600 miligramos por decilitro. O sea, es tanta la glucosa que hay a nivel sanguíneo que el paciente de verdad va a estar súper deshidratado. ¿Ok? Porque estamos aumentando la concentración, estamos aumentando el soluto, ¿ok? A nivel sanguíneo. Por otro lado, otra cosa que los va a diferenciar es la acidosis con anión GAP elevado, ¿ok? Entonces tienen que tener en cuenta porque cuando veamos desequilibrio ácido-base, este va a ser una de las causas de acidosis metabólica. Pero existe la acidosis metabólica con anión GAP elevado y sin anión GAN elevado. ¿Por qué aquí se eleva el anión GAN? Primero tenemos que saber que el anión GAN son esos aniones que no se logran medir a nivel sérico, ¿ok? Por lo menos, y tenemos que saber que eso va a ser la suma entre los cationes y los aniones. ¿Cuáles son los cationes? El sodio. ¿Y cuáles son los aniones? El cloro, el bicarbonato, y hay un pedacito aquí que, como pueden ver, nos hablamos de esa brecha que hay de diferencia de los aniones, y ese es el anión GAP, aquellos que no podemos medir de manera específica. Ahí se puede encontrar el ácido láctico, el ácido cítrico, podemos encontrar lo que sería el ácido acetoacético y el ácido beta hidroxibutirato, que estos son justamente los que aumentan en lo que sería la acidosis metabólica en la cetoacidosis diabética. Entonces imagínense que este pedacito marrón va creciendo, 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 y por eso ese anión GAP va aumentando. ¿Cómo sacamos este anión GAN? El valor. Tenemos que restar los cationes entre el valor de los aniones principales. O sea, sería sodio menos cloro más bicarbonato de sodio. Eso nos va a dar un valor de 12 más menos 4, es el normal. O sea que cuando nosotros hagamos los gases arteriales, vamos a ver el pH aumentado y el anión GAP también va a estar aumentado. Mayoritariamente ya a partir de 18 se considera que el anión GAP está aumentado, ¿ok? Porque fíjense que si sumamos 12 más 4, lo máximo a lo que puede llegar es a 16. Y dependiendo de la cantidad que haya de esos aniones, va a variar ese valor, ¿ok? No es exacto. Por eso se pone más menos 4. Ok, aparte del anión GAP aumentado en la cetoacidosis diabética, también vamos a poder medir a nivel sérico. Esto no se hace comúnmente, pero también para su mayor conocimiento, a nivel sérico es donde mayormente vamos a encontrar lo que sería el ácido beta hidroxibutirato. ¿Ok? Y en el urinario, en especial eso que se hace con cintas reactivas, van a ser positivos a lo que sería el ácido acetoacetato. Y a nivel de uroanálisis normal, un examen común de orina, va a haber presencia de cuerpos de acetona, ¿ok? Luego tenemos la osmolaridad, que va a aumentar en el estado hiperosmolar, y en cambio en la cetoacidosis diabética no lo va a hacer. Y esta es una fórmula para calcular la osmolaridad efectiva. Entonces por eso también tenemos que medir los electrolitos, porque necesitamos estos valores.
y la glucosa. Entonces en estos pacientes sus laboratorios van a ser glicemia, van a ser gases arteriales, vamos a medir electrolitos séricos, examen urinario, ¿ok? Para que se vayan, cuando les pregunten los casos clínicos, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Estos son los laboratorios. Entonces, lo que tiene que ver con la afectación de los electrolitos. Ahora vamos a ver qué pasa con los electrolitos. En el sodio, mayoritariamente, como hay pérdida de estos, va a haber lo que sería disminución de la concentración sérica de sodio. Esto se va a ver más que todo en el estado hiperosmolar, porque es donde vamos a perder más litros. Hay una deficiencia de aproximadamente 8 o 9 litros de agua. En cambio, en la cetoacidosis, a pesar de que se pierde líquido, la deficiencia puede llegar hasta 6 litros, ¿ok? Es un poco menor y por eso no va a causar síntomas típicos como en el estado hiperosmolar. Entonces pueden ocurrir tres cosas: que la concentración esté disminuida, que esté normal o que esté alta. Mayoritariamente siempre va a estar disminuida, ¿ok? ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque a medida que va aumentando la osmolaridad, eso va a hacer que desde el espacio intracelular el líquido pase al espacio extracelular. Por lo tanto, va a haber más concentración de lo que se diría líquido y menos soluto. Entonces, a pesar de que sí haya el suficiente sodio que necesita el organismo, por dilución van a bajar los niveles séricos y cuando le hagamos el examen lo vamos a ver disminuido. Pero entonces vamos a tener que corregir ese valor. ¿Cómo se corrige ese valor? Tenemos que por cada 100 miligramos decilitros de glucosa se pierden aproximadamente 2 miliequivalentes de sodio. Entonces hay una fórmula para eso, pero no los voy a enredar más con eso, de que nos va a mostrar el verdadero cantidad de sodio que tiene este paciente. Entonces, no hay que confundirlo de que, está pasando otra cosa porque este paciente tiene el sodio bajo. No, tenemos que medir la glucosa y si vemos que está demasiado alta, bueno, entonces es una hipopotasemia por dilución porque hay más presencia de líquido, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el paciente sigue perdiendo líquido, sigue los niveles de deshidratación? Va a llegar un momento que ese sodio diluido va a empezar a concentrarse. Entonces va a pasar a un valor normal y luego va a haber una hipercapnia. Eso es gravísimo, ¿ok? Es mejor que esté disminuido en el estadio hiperosmolar a que esté alto, porque eso significa que el paciente de verdad está seco. Ahí hasta van a haber síntomas del sistema nervioso central, de confusión, letargo, justamente porque ha perdido tanto líquido que ahora las concentraciones de sodio lo que están haciendo es aumentar, ¿ok? Y por otro lado tenemos al potasio, que es muy importante. Es una pregunta que seguro se la van a hacer en medicina interna cuando estén tratando a un paciente con cetoacidosis o con estado hiperosmolar. Se toma para los dos, ¿ok? Entonces, como se pierden electrolitos por la diuresis osmótica, igualito el potasio se va a ver disminuido. En la parte de que está disminuido es justamente por la diuresis osmótica y porque va a haber más estimulación por parte del riñón de la aldosterona, ¿ok? Entonces eso va a llevar a que haya pérdida de electrolitos y disminuya. Cuando está aumentado el potasio es porque hay acidosis, porque resulta que el potasio, si hay muchos ácidos presentes aquí a nivel extracelular y entran, el potasio va a salir, ¿ok? Va a salir del espacio intracelular. Entonces las concentraciones séricas de potasio van a aumentar. Entonces, a pesar de que haya más cantidad de potasio, recuerden que nosotros necesitamos el potasio aquí dentro del citoplasma para llevar funciones de los canales de calcio, de que no hayan arritmias ni patologías cardíacas. Igualito, eso nos va a llevar a que haya una deficiencia de 300 a 600 miliequivalentes, ¿ok? Entonces va a haber una hipopotasemia
cubierta por la acidosis, porque el potasio no tiene por qué estar a nivel extracelular, ¿ok? Y también puede estar aumentado por déficit de insulina, porque resulta que cuando nosotros tenemos lo que sería la bomba sodio-potasio, la insulina también tiene un papel aquí que permite que cuando la insulina entra, el potasio se mantenga y lo que sería el sodio salga, ¿ok? Entonces, antes de colocarle terapia de insulina rápida a estos pacientes tenemos que medir el potasio, porque si está disminuido y le colocamos insulina, eso va a llevar que haya más pérdida de potasio. Entonces tenemos que colocar potasio y luego colocamos la insulina para recuperar esa deficiencia que hay, ¿ok? Aquí dice, no iniciar administración de insulina antes de conocer los niveles de potasio. Pero si el potasio está aumentado, sí podemos colocarle insulina nada más sin potasio, porque este potasio que está a nivel extracelular va a volver a entrar, ¿ok? Por eso es que es tan importante en estos pacientes medirle los niveles de potasio y ahí se decide si se le coloca insulina o no se le coloca insulina, sino primero el potasio, ¿ok? Porque si no, lo que podemos causar es arritmia en el paciente, disminuimos más las concentraciones séricas de potasio y lo matamos, ¿ok? Así. Entonces, ya saben que si no saben, no hagan nada en medicina. Y esto va a ser pregunta clásica de medicina interna. Tienen al paciente de cetoacidosis diabética ahí, vamos a ponerle insulina, le colocamos insulina, bachiller. Ustedes tienen que decir no, primero vamos a medir los niveles de potasio para saber si podemos colocar la insulina, ¿no? Así que grábense. No, el potasio se va a ver más aumentado en lo que sería, o sea, puede ser en los dos, el potasio es en los dos, porque la acidosis ocurre en la cetoacidosis diabética y eso va a hacer que aumente el potasio, pero acuérdense que el déficit de insulina también existe en el estado hiperosmolar, así que también puede aumentar el potasio en el estado hiperosmolar, así que en cualquiera de los dos, antes de colocar insulina, hay que medir los niveles séricos de potasio, ¿ok? En cambio el sodio es más común en el estado hiperosmolar porque se está perdiendo más agua. Esa es la diferencia entre el sodio y el potasio. El potasio es en ambos y el sodio suele ser más en el estado hiperosmolar. Porque sin embargo, como vimos anteriormente, igualito hay pérdida de líquido en la cetoacidosis diabética. Y bueno, luego tenemos al fósforo, que él es igual que el potasio. Dependiendo de la acidosis, el déficit de insulina va a aumentar y si hay mucha pérdida de agua, va a disminuir, ¿ok? Bueno, ¿quién es Elías, por cierto? Elías Guerra. Armando. Tiene otro... Voy a anotar la interrupción que dice aquí. Te respondo eso al final porque no me prestaste atención si lo expliqué. Piensa. Ok, ¿cuáles van a ser los otros laboratorios? Tenemos que hacer una hematología completa y vamos a ver presencia de leucocitosis, porque si nos fijamos en los factores predisponentes, su mayoría son infecciones, ¿ok? Así que va a haber una elevación de los leucocitos, aparte de que también el cuerpo va a estar en un estado proinflamatorio y van a haber presencia de cuerpo de interleucina, ¿ok? Y de citoquinas que van a aumentar nuestra respuesta inmune y por eso se va a ver elevada. También vimos que la amilasa y la lipasa se van a elevar. Si sabemos que la lipasa es una hormona sensible a la deficiencia de energía, que no se puede usar la glucosa y por eso aumenta, pero no se sabe de cierta manera porque aumenta la amilasa. Pero es normal que en los laboratorios aumente hasta 3 veces su valor. ¿Okay? Si sigue aumentando estos valores, tenemos que hacer un ataque de abdomen a ver si ahí está pasando una pancreatitis y estamos ante otra patología y que por eso nos llevó a una cetoacidosis diabética. Y tenemos el aumento de los triglicéridos y el colesterol por la respuesta del mismo estrés del cuerpo, pero esto se resuelve en 24 horas luego del tratamiento, ¿ok? Y a nivel urinario, en lo que es el estado hiperosmolar, vamos a ver glucosuria con 3 cruces, y en lo que sería la cetoacidosis diabética vamos a ver presencia de cuerpos cetónicos
como les mencioné anteriormente. En el estado hiperosmolar puede haber tan solo una cruz o ni siquiera haber presencia de cuerpos cetónicos, ¿ok? Porque a pesar de todo hay un poco de insulina para usar la glucosa y producir ATP. Esa es la diferencia. Ok, en la clínica, ¿cómo las diferenciamos? En la cetoacidosis diabética vamos a tener las 3P, la poluria, polidixia, polifagia, ¿ok? Pero esto va a estar caracterizado por ser mayormente presente en personas que son jóvenes, quizás tengan el antecedente de diabetes mellitus tipo 1 o la sospecha entre sus antecedentes familiares, van a ser jóvenes o adolescentes, ¿ok? Que no hayan tenido su terapia con insulina, recuerden todos los factores predisponentes. Y van a tener vómitos, náuseas, va a haber la hiperventilación, va a haber la respiración de Kussmaul, va a haber dolor abdominal, justamente porque va a haber pérdida de potasio y el potasio también tiene su función motora en lo que sería el ilio y lo que sería el intestino. Entonces, como va a haber disminución de los movimientos peristálgicos, por eso se llama gastroparexia, parexia o ilio, que hay disminución de esos ruidos hidroaéreos, va a haber el dolor abdominal, ¿ok? Y los típicos signos de deshidratación, que no van a ser tan elevados como en el estado hiperosmolar. Luego pasamos al estado hiperosmolar hiperglucémico, que también se van a presentar las 3P, pero cuando hay aumento de la osmolaridad mayor a 320, el paciente va a tener síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso central. Va a estar demasiado deshidratado y eso lo puede llevar a un estado de letárgico, puede estar confundido, puede estar irritado, inclusive lo puede llevar a padecer convulsiones o coma. Por eso es que lo que sería un evento cerebrovascular es un diagnóstico diferencial de esto, y inclusive la hipoglucemia, porque la hipoglucemia también, como no hay glicemia en sangre, que vamos a ver ahorita más adelante, nos puede llevar a padecer tanto convulsiones como irritabilidad en el paciente, confusión, que esté letárgico, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta siempre medir la glicemia al paciente y conocer sus antecedentes para ver si hay alguna posibilidad de que estemos ante un SB y no un estado hiperosmolar, ¿ok? Y tantos signos de deshidratación severa, va a tener piel pálida, mucosas resecas, el signo del pliegue positivo, y eso nos va a llevar a lo que sería un shock hipovolémico si no lo tratamos a tiempo. Y lo que caracteriza este tipo de pacientes es que van a sufrir en su mayoría diabetes tipo 2, van a tener ese antecedente y que suelen ser personas mayores, ¿ok? De la tercera edad. Pero recuerden que entre más aumentan los niveles de obesidad infantil, más va a haber posibilidades de que haya resistencia insulínica y por lo tanto haya diabetes tipo 2 en personas más jóvenes, ¿ok? Entonces va bajando el eslogan de la edad para sufrir de este tipo de diabetes. Ok, estas son las diferencias de los laboratorios, que los volvemos a repetir. La glucosa en la cetoacidosis diabética va a estar de 250 a 600. En el estado hiperosmolar mayor a 600. En lo que sería la cetoacidosis, la acidez va a aumentar, ¿ok? Va a ser más ácido, por eso su pH va a ser menor que a 7.3. Y si aumenta, va a estar más alcalino, va a estar menor a 7.3 porque aquí no va a estar alterados los valores. El bicarbonato va a disminuir menor a que 18, ¿ok? Miliequivalente. Porque el bicarbonato es alcalino y para que haya una acidosis metabólica él va a disminuir sus concentraciones porque están aumentando los ácidos. En el estado hiperosmolar no se va a ver alterado, ¿ok? Va a estar mayor a 18. En lo que sería la cetoacidosis diabética va a haber presencia de cetonas. En esta puede haber una cruz o ninguna, ¿ok? El anion GAP se va a ver alterado en la primera
Y aquí puede ser variable dependiendo de qué cantidad de pérdida de líquido no haya, porque estamos perdiendo los electrolitos, ¿ok? En la cetoacidosis la osmolaridad va a ser variable, no va a ser tan afectada, pero en el estado hiperosmolar va a aumentar inclusive hasta 320. Entonces los criterios para diagnosticar cetoacidosis diabética es que haya una glicemia mayor a 250, que el pH sea menor a 7.3 y que el bicarbonato sea menor a 18, justamente porque nos va a presentar lo que sería la acidosis metabólica. En el estado hiperosmolar, la glucosa va a ser mayor a 600, el bicarbonato va a ser mayor a 18 y el pH se va a encontrar normal o va a ser mayor a 7.3, ¿ok? Esos son los laboratorios que debemos hacerle a estos pacientes para diagnosticarlo. Y ahora sí pasamos a lo que sería el estado hipoglucémico, que este es más fácil. Esto nos habla de que hay deficiencia de la glucemia menor a 70-80 miligramos decilitro. ¿Y cómo vamos a saber diagnosticarlo? Por la triada de Whiplet, de que van a haber síntomas de hipoglucemia, que va a ser fatiga, letargio, confusión, somnolencia, justamente porque el cuerpo no tiene para producir energía, y que todos esos síntomas van a mejorar tras administrar la glucosa, ¿ok? Y estabilizar los valores de glucosa. Y de paso le medimos la glucosa y está disminuido. Entonces, si mejora poniéndole glucosa, significa que era una hipoglucemia, no un SB o algún otro tipo de patología. Esto tiene unas clasificaciones que las más importantes es que hay hipoglucemia del adulto, que puede ser con presencia de insulina, que haya aumento de las concentraciones séricas de insulina, que eso va a ocurrir más en ¿dónde? En los diabéticos tipo 2 que sean insulino dependientes, que ya utilicen insulina y no vean como tal las unidades o la cantidad de insulina que se están colocando, y por lo tanto eso va a disminuir los niveles de glicemia. Y también los diabéticos tipo 1 que no estén utilizando bien la insulina y por eso se colocan de más, es lo más común, ¿ok? Por lo menos de cada 100 pacientes que son diabéticos, 12 llegan a padecer esta complicación de que se les baja la glicemia y llegan a tenerlos de 1 a 2 veces por año, justamente porque desde la consulta se presenta lo que sería la educación médico-paciente para que ellos sepan, mira, cómo colocarte la insulina, a qué hora te la vas a colocar. Si es más común en la noche, justamente porque se colocan la insulina de la noche, se colocan de más, de paso no comen las 12 horas, entonces combinan lo que sería el ayuno con la aplicación de la insulina y bueno, la glicemia va por los suelos, ¿ok? Y existen otros ciertos trastornos que es sin la presencia de insulina e inclusive no se relaciona con los pacientes diabéticos, ¿ok? Y tenemos la hipoglucemia neonatal, que esta se da en los niños recién nacidos cuando su cuerpo no es capaz de producir la suficiente glicemia y por eso tienen síntomas graves. Pero bueno, aquí nos vamos a concentrar en las complicaciones que sufren los diabéticos. Y tenemos un síndrome muy importante que se llama el síndrome neuroglucopenia, que es cuando hay mucha necesidad por parte del sistema nervioso central a la glucosa, y esto se va a dar cuando la glucosa ya se encuentra a menos 50 miligramos decilitro, que nos van a llevar a síntomas de debilidad, letargo, confusión, visión borrosa, convulsiones e inclusive el coma. Fíjense que esto se parece mucho al estado hiperosmolar, por eso siempre lo primero que hay que hacer, en especial si son pacientes diabéticos, es medirle su glicemia. Y bueno,